Primera de Corintios, capítulo 5, 1 al 13. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 13. Es un pasaje que nos llama a cuidarnos ante el pecado, a nosotros de forma individual, pero especialmente como comunidad que se congrega en un lugar, en una iglesia, como congregación delante de Dios. Leemos juntos allí estos 13 versículos. Usted me puede acompañar con la lectura si quiere, si no, escuchemos, no hay ningún problema. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Pablo, para llegar a este capítulo 5, donde ya está hablando, pero abierta y directamente con fuerza a la iglesia, hizo un recorrido que ustedes, trato de recordar siempre el contexto, cómo llegamos acá, que ustedes recordarán que primero comienza con las divisiones que había en la iglesia, después con la necesidad de tener una sabiduría que sigue el Evangelio de Cristo, no una sabiduría humana. Después habló acerca de tener los pies fundados en Cristo, quien edifica la iglesia es Jesucristo. El fundamento no son personas, el fundamento es Dios. En el capítulo 4, si usted recuerda, cuando comienza hablábamos de la necesidad de ser buenos siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y se requería para eso que cada uno sea hallado fiel. Entonces Pablo presentaba su propia vida como ejemplo, para después anticipar que iba a enviar a Timoteo a que él les cuente y les muestre la manera en la cual debían proceder. Pero ahora Pablo va ahí, como les decía antes, a un problema que estaba en el centro de lo que sucedía en la comunidad ahí de Corinto, en la iglesia. La advertencia o lo que Pablo les dice es un llamado a la acción, a corregir algo inmediatamente. No podía demorarse más. Entonces, el concepto, la idea clave que en esta mañana me gustaría que usted tenga presente es que Pablo, cuando advierte, o las advertencias que Pablo nos da, tienen que ver con formas en las cuales llama a la iglesia a proceder ante el pecado que nos rodea, ya sea en nosotros mismos o ante la iglesia. Pero ¿por qué esas advertencias? ¿O de qué manera nosotros como iglesia debemos cuidarnos? Y más importante, quizás me preguntaba, ¿no? ¿Qué actitud debemos tener cuando pensamos en cuidarnos? Porque a veces uno, por tratar de cuidar, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Dice las cosas con algo que a veces le decimos sincericidio o una forma tan directa porque yo soy directo, porque yo soy directa.
Y en el transcurso o en el camino de querer ayudar y reparar algo que nos parece mal, dañamos. Y por otra parte, a veces aquellas cosas que deberían ser corregidas, somos quizás condescendientes y hasta a veces demostramos más misericordia que el propio Dios. O queremos mostrar sabiduría o quién sabe qué. Entonces, en esta mañana vamos a ver 4 demandas que tenemos que tener en cuenta en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia ante la aparición del pecado. 4 demandas, ¿sí? Vamos a dividir la sección del capítulo 5 entonces en cuatro grupos de versículos, primeros del 1 al 2. Estos nos van a mostrar cómo el cuidado de la iglesia nos demanda tener lamento en lugar de orgullo. Lamento en lugar de orgullo. Los versículos que van del 3 al 5, vamos a encontrar o vamos a ver cómo el cuidado de la iglesia nos demanda actuar conforme a Dios en lugar de tener una pasividad. Actuar en lugar de ser pasivo, pero no de cualquier manera, actuar conforme a Dios. Los versículos que siguen, los que son del 6 al 8, vamos a ver cómo el cuidado de la iglesia nos demanda buscar la santificación en lugar de una vida que se parece a otra que no tiene a Cristo. Santificación es el llamado que tenemos. Y finalmente, en la última sección del 9 al 13, vamos a ver que el cuidado de la iglesia nos demanda tener en mente que por sobre todo cualquier acción debe buscar la gloria de Dios. Oremos en esta mañana y pidamos al Señor que nos permita tener una visión clara de lo que Él demanda en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia cuando aparece el pecado, cuando es visible y quizás mayormente cuando es oculto, porque muchas veces lo que sucede en nuestra vida no es visible a los demás. Padre, gracias en esta mañana, te damos por lo que nos permites conocer de ti, gracias por el ejemplo de Pablo en nuestras vidas, gracias por el ejemplo de la iglesia de Corinto, Padre. Te rogamos que nos ayudes a entender de qué manera tú estás obrando alrededor nuestro y de qué manera como iglesia debemos buscar servirte, Señor, a través de nuestros dones, de nuestros talentos, Señor, de nuestros llamados, de nuestras ideas, de nuestras metas, de cada área de nuestras vidas, Padre. Queremos servirte y serte fieles a ti, Señor. Por lo tanto, queremos servir a nuestra iglesia, Padre. Y te rogamos que nos permitas en esta mañana poder entender qué actitud debemos tener frente al pecado en nosotros y alrededor de nosotros, Señor. Padre, abre nuestra mente para poder explicar tu palabra con convicción, con claridad, con pertinencia, Señor, con eficacia, Señor. Sé tú hablando, Señor, y gracias por todo lo que nos permites tener a lo largo de nuestras vidas, Señor. Cada día, Señor. Gracias por tu sustento, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Cuando estábamos leyendo, hermanos, el pasaje parece explicarse por sí solo. El pasaje está tan claro en lo que Pablo llama que agregar más que lo que está diciendo es peligroso porque podríamos caer en algún error de demandar más o demandar menos. Lo que Pablo ante todo quiere señalar a la iglesia de Corinto es lo que comienza diciendo y lo que termina diciendo. Vean cómo los 2 primeros versículos y el último van en la misma idea, van en la misma dirección. Actúen ya mismo, hermanos. Inmediatamente uno pensaría, ¿qué pasó acá? Mateo 18 no era que teníamos que tener como modelo ante el pecado en la iglesia. No era que teníamos que hablar cara a cara, primero con uno y luego entre 2 o 3, y luego, bueno, recién ahí ver si es que es pertinente o no presentar el caso ante la iglesia. Lo que sucede es que en este punto el problema era de conocimiento tan público o era de tal conocimiento a nivel general, incluso fuera de la iglesia, que no podía haber otra manera que afrontar este problema que yendo directamente al que causaba lo que estaba sucediendo acá. Y acá hay una intención de Pablo de fondo que es lo que aparece en el versículo, vamos a hablarlo un poquito más adelante, ¿no? El versículo 4 y el versículo 5. Restauración. Y esa es la palabra clave. De alguna forma provocar e incentivar a que la persona que está cometiendo esto sea restaurada, sea salvada o sea desechada, pero que se tenga una posición clara como iglesia ante el problema. Noten cómo en general no se habla de la mujer con la que este hombre está teniendo relaciones,
Porque de alguna forma podemos entender quizás que esta mujer es por fuera de la iglesia. Probablemente, no lo podemos asegurar. Pero Pablo se enfoca en señalar hacia el final de la sección que hay como un grupo de los que están adentro y los que están afuera. Esto nos tiene que llamar la atención también. Porque los que están adentro de la iglesia, es nuestra responsabilidad el buscar mutuamente corregirnos y disciplinarnos. Y en los que están de afuera, no. Los que están de afuera, con claridad Pablo dice, el Señor juzgará a su debido tiempo y Él se encargará. Así que con esta mente, o teniendo presente este panorama tan difícil que Pablo tiene que empezar, les recuerdo una cosa más. No se olviden que la carta de los Corintios, en la ciudad de Corinto, fue escrita preguntando a Pablo una cantidad de cosas, pero entre ellas, ellos no habían mencionado este problema. Ellos habían escondido esto probablemente de Pablo. Y Pablo les empieza a decir, el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que aún no se nombra entre los gentiles, ni aún se nombra entre los gentiles. Entonces, en lugar de la iglesia haber sido transparentes con Pablo, ellos quizás escondieron cosas que estaban en la base misma de la problemática que hay en la iglesia de los Corintios. Todos los problemas que hay a lo largo de la carta parten de esas divisiones que hay. Y parte de esas divisiones dan como resultado que uno sea permisivo, que uno permita que el pecado esté allí y nadie lo toca. ¿Por qué? Porque o bien no se animan, o bien consideran que no es tiempo, o bien si es que yo sanciono un pecado, tengo que ver de que no me sancionen al mío, ¿no? Y a veces pasa esto. Versículos 1 y 2 leíamos esto, ¿no? Yo les decía que el cuidado de la iglesia nos demanda tener lamento en lugar de orgullo. Yo creo que una de las cosas que más nos nubla muchas veces la capacidad de tomar decisiones como hijos de Dios es el orgullo que tenemos a veces, ¿sí? Ante una situación que debería ser afrontada de una manera, la iglesia no estaba actuando como se esperaba. Miren lo que dice el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahí hay un contraste claro en lo que estaba sucediendo y lo que en realidad debía suceder. Lo que sucedía era que la iglesia mostraba orgullo ante la situación. Yo me pregunto, ¿qué significa esta frase? ¿No le llama la atención cómo la iglesia podría mostrar orgullo ante esta situación? Es extraño realmente, ¿no? Es que muchas veces lo que sucede cuando nosotros pensamos en esto del orgullo, o vemos el contexto de lo que sucede acá, mejor dicho, o bien el orgullo de alguna forma justifica o es justificado porque nosotros no queremos tratar el tema, porque creemos que estamos bien, cuando en el fondo hay algo mal, o bien porque hay un problema de no reconocerlo para no quedar en evidencia que no somos tan buenos como queremos ser. El orgullo o el hecho de jactarme, como aparece en otras versiones, o el envanecimiento, como también una palabra que más adelante se menciona, siempre va a nublar nuestra visión. Y muchas veces el orgullo es lo que hace que nosotros rechacemos la amonestación que nuestra esposa o nuestro esposo nos hacen en casa. ¿Sí? Tenés que lavar eso, dejaste todo tirado, y ahí no, yo siempre ya hice, y vos qué hiciste, y ya sacamos algo, ¿no? Muchas veces no nos gusta ser sancionados, y esto de tener orgullo sobre lo que somos nos impide dejarnos moldear por los que nos están llamando la atención. En ocasiones el orgullo y mi convicción de que estoy bien me lleva a comentar cosas creyendo que tengo la capacidad o debo y puedo comentar, hablar, murmurar, decir cosas. Y encima de todo creer que no lo estoy haciendo mal. Total, es para contarle a alguien para que ore por tal persona. No estoy diciendo que lo hayamos hecho acá como Iglesia de la Costa, pero ¿cuántas veces hemos visto que detrás de las peticiones o detrás de la intención de comunicar una preocupación hay algo de fondo que quizás no es tan sumiso a Dios como la intención real de pedirle a Él por una necesidad? Triste, recuerdo la historia de un amigo que me contaba en otra iglesia que la esposa del pastor hacía esto, ¿no? Era de saber cosas y compartirlas con la intención de orar, pero se iba más allá de lo que debía decir.
y terminaba siendo catastrófico. Imagínense si Katia hiciera algo así. O sea, si la propia esposa del pastor no se cuida al hablar, ¿qué sucedería? Nadie se animaría a decirle nada porque es la esposa del pastor. Bueno, en realidad Pablo justamente está llamando a corregir cosas acá. Y sería responsabilidad de cualquiera de nosotros poder decirle en amor al Señor, a Katia, si fuera algo así, tal cosa. El orgullo tampoco me permite reconocer a veces que estoy fallando a Dios y que es tiempo de que me detenga. Quizás una cosa que la he hecho siempre, estoy convencido que está bien, o al menos nadie me lo ha señalado, y si me lo han señalado lo he tratado de justificar. Me hace mantener una conducta durante mucho tiempo. ¿Y saben qué? A veces el orgullo se disfraza de muchas cosas, hermanos queridos. A veces se disfraza, por ejemplo, de misericordia, como decíamos, ¿no? O sea, a veces veo el error de mi hermano Fabián y, bueno, no, hay que tener paciencia, hay que tener misericordia con el hermano Fabián. Pero ya se le hemos dicho al hermano Fabián 4, 5, 6 veces, es hora de actuar en favor de que él cuide su vida. Porque si no, estoy siendo cómplice de lo que mi hermano Fabián está haciendo. No está haciendo nada mi hermano Fabián, por supuesto. O él y el Señor lo saben. A veces el orgullo también se identifica o se vincula con el temor o con la sabiduría. Bueno, no es sabio decirlo en este momento, vamos a esperar. Esa es una frase que he escuchado mucho. Cuando la palabra o la frase que usted dice incluye la palabra no es sabio o las frases no es sabio, a veces como que tiene un halo mágico, ¿no? Tiene algo que, tiene razón. Y no, a veces la sabiduría es una excusa para no tomar acción en lo que no sabemos que debemos tomar acción. O un falso respeto o una solemnidad. No puedo decirle al hermano porque es mayor. O no, aún no es tiempo. Pero si el Señor ha mostrado con claridad que si hay algo que tengo contra mi hermano, y yo sé muy bien que hay algo que tengo contra mi hermano porque después voy y lo comento, entonces es mejor actuar en el amor del Señor. Cuando estudiamos la sección anterior, una de las cosas que decíamos hace 2 domingos atrás es que el orgullo nos lleva a actuar frente al pecado de maneras incorrectas. Algunas de las formas incorrectas en las que nos lleva a actuar es posponiendo la acción que debemos realizar, justificando en error. Algunos padres hasta justifican a sus hijos. Algunos hijos justifican a sus padres. Posponiendo o poniendo vanidad en lugar donde debería haber lamento y arrepentimiento. Pablo está tocando las fibras de los hermanos de Corintios. Los hermanos de la iglesia en Corinto debían revisar que en lugar de sentir orgullo por lo que estaba pasando o porque Pablo no iba a volver en un tiempo y eran ellos los que administraban la iglesia, debía haber lamento, entristecerse por lo que estaba pasando. Y el primer paso, o uno de los pasos que incluye el arrepentimiento, tiene que ver con el lamentar, el detenernos a mirar la acción que estamos llevando a cabo e ir en la dirección opuesta. Por eso es que para que el cuidado de la iglesia sea correcto, en nuestra propia vida también tenemos que lamentarnos antes de corregir a nuestros hermanos. Lamentarnos de lo que estamos fallando y buscar, como decía el maestro, si es que yo tengo quizás algo mucho más grande en mi vista, ¿por qué señalo primero a mi hermano? Ciertamente lo podría hacer en paralelo, ¿no? Voy corrigiendo y trabajando en esto, pero así como Dios tiene misericordia en mi vida, yo también debo tener misericordia de mi hermano. Pero es necesario que haya un lamento en lugar de orgullo, que haya arrepentimiento en lugar de pasividad. El segundo punto allí, del 3 al 5, decíamos que el cuidado de la iglesia nos demanda actuar conforme a Dios en lugar de quedarnos en pasividad o comodidad. Muy interesante esa sección, especialmente el versículo 5. Yo creo que cada uno de estos versículos, el 3, 4 y 5, tiene alguna frase, alguna idea que son profundas de analizar. No sé si podríamos o podemos saber con claridad y el 100% de seguridad si es que lo que vamos a decir ahora es correcto o no. Para eso usted tiene que buscar en toda la Biblia y confirmarlo. Le desafío a esto. Pero leamos solamente el versículo 5, que da cierre a la idea que Pablo plantea.
3 y 4 hablaba de que Pablo, bueno, ya emitió un juicio y está llamando a que la iglesia actúe. Y en el 5 dice, el tal sea entregado a Satanás, hablando del hombre, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, ¿a fin de qué? ¿Qué dice ahí? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Algunas versiones dicen algo diferente. No sé si alguien puede leer otra versión. La NTV, por ejemplo, es siempre... Entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa frase, entregárselo a Satanás, es muy fuerte. Es una frase que trata de ilustrar algo. Y lo que Pablo está diciendo en esta frase tan gráfica es lo que algunos expresan como el excomulgar o el sacarlo de la iglesia, el retirarlo de la comunión. ¿Cómo? Expulsarlo de la iglesia. Esto se dice a partir de entender la iglesia como el lugar donde Dios reina y el mundo como el lugar en el cual se encuentra bajo el dominio de Satanás. ¿Sí? Ahora, sabemos muy bien que todo pertenece a Dios, pero ciertamente fuera de la casa de Dios, fuera de la iglesia, quien maneja los negocios o quien, digamos, dicta las leyes del mundo no es otro que el diablo, Satanás. De todas maneras, es necesario analizar un poco esta frase, al menos de la parte del versículo 5, si no son los 3, acerca de qué es exactamente lo que está diciendo Pablo, cuál es el propósito que lleva Pablo al decir que sea echado de la iglesia, que sea sacado. Inmediatamente para mí vienen dos categorías, porque si este hombre realmente es hijo de Dios, pero está convencido de lo que está haciendo no está mal, o sabe que lo que está haciendo está mal, pero no se anima a dejarlo porque sabe que las consecuencias de dejarlo no le son favorables. O sea, si el hombre es cristiano, es hijo de Dios, cuando se lo expulse de la iglesia o se le ponga en un acto de disciplina, van a pasar dos cosas posiblemente. O él se arrepiente, como decíamos antes, ¿no? Él siente ese lamento que le lleva al arrepentimiento. O bien pasa eso, gracias a la obra del Espíritu Santo, le llevaría a restaurar o a trabajar en restauración con su iglesia, o bien esta dura sanción haría que este hombre, si no se arrepiente, quede completamente expuesto a la disciplina directa de Dios. ¿Saben? Una de las cosas que me llama más la atención en el capítulo 11 de esta misma carta es cómo señala Pablo que algunos que toman la cena del Señor indignamente, ya hoy, o han tomado indignamente, ya hoy duermen, ¿no? Si usted mira ese versículo o esa sección ahí, el capítulo 11 de versículos, lo podemos mirar ahora solamente para que quede un poco más claro. Estamos muy cerca. Capítulo 11, versículos 28 al final. Primera de Corintios 11, 28 en adelante. Dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Nuevamente ese concepto de ser castigado por el Señor para evitar una condenación mayor. El hermano que no recibe la sanción de su iglesia y que está totalmente convencido de que no está en el error, tarde o temprano el Señor lo va a disciplinar, o bien lo va a traer a su camino, o tarde o temprano el Señor va a mostrar de su disciplina directamente con él. ¿De qué manera? Realmente no lo sabemos. No podemos generalizar, no podemos sacar conjeturas sobre este punto. Lo que sí es cierto es que si es hijo de Dios, Dios a sus hijos los disciplina, por lo tanto a él lo va a hacer también. Este es el caso de que aquel que es expulsado de la iglesia y que no es hijo de, y que es hijo de Dios, tiene delante de sí, ¿no? O bien
se entristece y vuelve a los caminos de Dios en el sentido de vuelve en comunión con sus hermanos, o bien se aparta por completo, pero Dios, habiéndolo ya salvado, disciplina directamente su vida. ¿Qué sucedería en el otro caso? Que la persona que está cometiendo esto no sea hijo de Dios, no sea salva. Muy bien. O bien la persona finalmente al ir al ser desechado de la congregación, tiene un sacudón en su propia vida que le lleva a preguntarse, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Creo en Dios o no creo en Dios? Si pasa esto, es posible que Dios pueda usar la situación para traerlo a sus caminos de una vez y definitivamente. Pero también podría perfectamente la persona decir, no me sirve de nada estar con esta gente. Sí, me ayudaban acá, me traían esto, éramos buenos amigos, pero la verdad que ahora me están diciendo estas cosas, ellos son los equivocados, yo sigo mi vida. Quizás, y no tan quizás, el Señor usa este medio para sacar de los suyos a los que no son suyos y están ensuciando el nombre de Cristo. Ya sea que la persona fuese un hermano o no, la actitud que demostraba, no solo en la iglesia, sino en la sociedad, hacía caer el nombre de Cristo en descrédito. Y la reprensión y dura sanción iban a dejar a la persona en una posición que no podía dejar de posponer la actitud que tenía. Y la propia iglesia lo necesitaba. Si nosotros no somos capaces de cuidar entre nosotros, que estamos comunicando a los demás de afuera, pero especialmente a nosotros mismos. Siempre la disciplina debe tener por objetivo buscar la restauración del verdadero hermano y con esto exaltar el nombre de Cristo. Versículos 6 al 8. El cuidado de la iglesia nos demanda buscar la santificación en lugar de la vida sin Cristo. Vean ustedes en estos versículos, hermanos queridos, 6 al 8, cómo parece que Pablo cambia de tema. Pero a Pablo le gusta hacer mucho de estas cosas. Empieza a hablar de un tema y en un momento es como que se mete en otro tema, pero un ratito después vuelve al tema anterior. Es como si usted abre paréntesis, ¿no? Y Pablo abre un paréntesis dentro de otro, y a veces es complicado seguir. Pero en este caso, él pasa a hablar de un tema que no tendría nada que ver con este hombre que era una persona que estaba cometiendo una cosa tan grave en la iglesia, pero comienza a hablarle a toda la congregación. 6 al 8 entonces, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no? Vuestro orgullo nuevamente. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermosa, hermosa sección. La ilustración de Pablo, sin duda, si hemos leído un poco o hemos escuchado acerca del Éxodo, nos recuerda ese pasaje sin duda. Nos tiene que traer a la mente lo que sucedía en el pueblo de Israel, en particular cuando estaban por salir de Egipto, ¿no? Allí en el Deuteronomio 16:3, por ejemplo, un versículo hablando acerca de los sacrificios que se iban a hacer para la Pascua. Este versículo dice, no comerás con ella, con el sacrificio, pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto. ¿Para qué todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto? Solamente en una ocasión o un par de ocasiones la levadura es utilizada en un sentido positivo, pero por lo general en el Nuevo Testamento la levadura siempre es presentada como el recuerdo de aquello de aquella noche o aquellos días en los cuales Israel salió de Egipto. La verdad es que la levadura, los que son cocineros o conocen más de cocina que yo, seguramente me pueden decir el efecto que tiene en la harina cuando se la deja reposar y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede exactamente con la harina? ¿Alguien sabe? Es como que multiplica, como que crece, ¿sí? Allí en Mateo capítulo 13, Jesús habla de que el reino de Dios se parece a una mujer que amasando fue, dejó la levadura. Eso es un caso precioso de cómo la levadura se puede identificar con el reino de Dios, que no es la mujer la que produce que crezca, sino es la levadura misma la que crece, ¿no? Pero en este caso Pablo no apunta a un ejemplo con sentido positivo, sino por el contrario, está diciendo
o dando a entender que si se deja estar allí algo, se va a multiplicar y va a alcanzar a todo. ¿Qué es exactamente lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? El pecado que aparecía ahí, y que muchos seguramente lo conocían, si no todos, porque lo habla de forma tan pública, estaba causando otros estragos en la iglesia. Imagínense cuánto daño pasaría si es que alguno de ustedes sabe que yo estoy en una actitud incorrecta y no me dicen. Y toda la iglesia lo sabe. Y no me dicen. ¿Qué tanto daño podría causar eso? Porque algunos que sin duda, sinceramente, en el Señor quisieran hacer las cosas bien, estarían dispuestos a hablar conmigo, pero por ahí no se atreven. Y los que son más amigos míos, vamos a suponer que tengo más amigos, no me lo quieren decir por favoritismo, o por simplemente son personas que están conmigo, o cercanía, y están dispuestos a dejarla pasar, como se dice, ¿no? ¿Qué daño causaría a la iglesia esto? Imagínense, en la iglesia de Corinto también estaba pasando algo así. ¿Cuántos se habrían ufanado o se habrían enorgullecido acerca de cómo esta persona estaba siendo tratada en amor de Dios, con compasión, esperando el mejor momento para corregirlo? ¿Y cuántos sabían que no, que ya era tiempo? Me llama mucho la atención cómo Pablo no solo habla de que había que cortar con eso y mirar cómo Cristo era la nueva Pascua, o sea, como ahora no hay nada que hacer de nuestro lado, sino que además de eso, miren ustedes el versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, con la levadura que pertenece, metafóricamente hablando, a la vida vieja, ni con levadura de malicia y de maldad. No es suficiente dejar de lado, o no, Pablo llama a que no solo dejemos lo que éramos antes, sino que además en lo que estamos siendo ahora, usemos los ingredientes correctos, ni con levadura de malicia y de maldad. ¿Lo ven, hermanos, cómo Pablo dice, dejen esa levadura vieja, pero también lo que usen ahora que no sea con malicia ni maldad, sino, dice, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dos ingredientes claves. Entonces Pablo señala, ni con la forma de ser que teníamos antes, dejando atrás esa tierra de Egipto, dejando atrás lo que en su momento fuimos, que hoy ya no somos más o no deberíamos ser. Pero además actuando con sinceridad y verdad, y no malicia y maldad. Este es un llamado a vivir en la búsqueda de la santidad, de la santificación. Concepto que a veces nos suena a iglesia católica o quizás a más de relacionado con imágenes, pero cada uno de nosotros hemos sido santificados y hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si nos hemos arrepentido de lo que éramos y queremos seguir a Cristo, cada uno de nosotros somos llamados a ser santos y ya estamos siendo santificados a partir de ese momento. Hasta el día que el Señor vuelva o vayamos a Él y Él nos transforme. Esta es una acción diaria. Cada día debemos buscar, tratar a nuestros hermanos y servirle al Señor, como dice el versículo 8, de sinceridad y de verdad. Sinceridad y verdad. Finalmente, en los versículos 9 al 13 decíamos que el cuidado de la iglesia nos demanda tener en mente, por sobre todo, la gloria de Dios. 9 al 13 leemos: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará.
Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Parece radical lo de Pablo, ¿no? Eso de déjense de juntar con aquel que se llama hermano, pero en realidad no sigue mostrando que es hijo de Dios, que es nuevo nacido. Ahora veamos primero unas malas aplicaciones de esto. Una mala aplicación de esto es una hermana que ha fallado, un hermano que ha cometido algún error grave, empezar a dejarle de hablar o dejarle señalarlo. Si el hermano se ha arrepentido y somos nosotros conscientes y conocemos que está trabajando en su restauración, este pasaje no justifica dejarle de hablar o señalarlo. Este pasaje llama a tener cuidado con quién nos identificamos. Una de las cosas que he encontrado más desafiantes es tener un compañero de trabajo que se llama cristiano y que evidentemente no es cristiano. Es muy difícil para mí eso, porque yo no sé cómo proceder a veces. La persona realmente demuestra ser ventajista, roba al patrón, si puede hacer algo mal sin que se entere nadie lo hace, aunque después se enteren, pide disculpas, lo que sea, pero no, se llama cristiano. ¿Qué hacer en esos casos, hermano? Porque usted sabe lo que sucede en esos casos. Dice, vos también sos cristiano como aquel, entonces, ¿no? Y más de una ocasión me pasó llegar a un lugar, vos sos cristiano, acá también hay otro cristiano. Y hablando me di cuenta que es mormón. Y entonces, y pasan cosas. Y no malinterpreten, hermano, lo que estoy diciendo es que, ¿qué acción toma uno? ¿Qué actitud toma uno? Porque ante los ojos de que no conoce a Dios, todo el que se dice cristiano es cristiano. Estos días empecé a ver una serie, que lo comentábamos con Leo el otro día, que no me gustó mucho realmente, pero creo que es necesario verla, al menos mi punto de vista. Creo que se llama El Reino o algo así. El Reino. Sí, que es una serie que cuenta, es argentina la serie, cuenta la cantidad de tejes y manejes, básicamente no me sale la palabra, corrupción que hay en un tipo de iglesia que no es seguidora de Cristo para nada, pero que se dice seguidora de Cristo. Yo pensaba, es necesario ver esta serie porque esto va a dar que hablar en la gente y uno tiene que estar en cierta medida preparado para lo que va a decir. Ahora, hay escenas muy feas, entonces uno las tiene que saltar y ver qué ve, qué no ve. A Katia de entrada no le gustó, por ejemplo, ¿no? Entonces yo la seguí viendo tranquilo un poco, pero hay momentos donde realmente se muestran acciones que nosotros las tenemos presentes cuando nos reunimos, cantar a Dios, agradecerle al Señor, y las muestran caricaturizadas de una manera que uno realmente le puede causar repugnancia, pero eso es lo que la gente a veces cree que es Dios y que es religión. Pienso, hermanos, que si nosotros nos dejamos identificar con personas que se llaman cristianos pero que no lo son, el primer dañado no somos nosotros, es el nombre de Cristo. Sí, por supuesto, en nosotros va a causar un impacto, pero el nombre de Dios es lo que está siendo más dañado que yo mismo. 2 Timoteo 3:5, hablando de los momentos en los tipos postreros, dando una cantidad de ilustraciones sobre qué actitudes tendrían los hombres de los últimos tiempos, termina diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Tito 3:10, hablando de personas que causan división y que reciben sanción tras sanción, dice así: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Sí, continúa hablando, ¿no? Pero quedemos con esta idea. No es un llamado a desechar a mi hermano que me falla, para nada, lejos de eso. No es un llamado a creerme que tengo la capacidad de evitar a alguien cuando falla y quizás hay mucha gente hablando alrededor de él. Tampoco es el caso. El caso, y con claridad lo expone Pablo, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Y eso pone la responsabilidad de nosotros, de saber identificar si es que el que se llama hermano realmente se muestra como tal. Pero también
pone la necesidad de nosotros revisar cómo estamos actuando. Pablo muestra acá unas características que son realmente llamativas, que son imposibles de negar, que visualmente son claras. Fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, son cosas que son realmente visibles. Pero ¿qué acerca de las otras que no pone Pablo? Porque muchas de ellas las permitimos en nuestra vida. Y es parte del punto anterior. Nuestro llamado es a ser santificados, a vivir buscando ser más como Cristo, cada día. Y en definitiva, Pablo termina diciendo que la responsabilidad de la iglesia es de cuidar por los que están en la iglesia, no por los que están de afuera. Realmente, hermanos, cuando pensaba en todo lo que Pablo demanda de la iglesia de Corinto, me ponía a pensar si yo soy capaz de predicar esto, porque tengo tantas cosas en mi vida en las cuales lucho siempre. Y que realmente, como dice Pablo, ¿no? Trato de olvidar lo que pasa si es que he logrado ponerme y arreglado con el Señor en cada área. Me proyecto hacia adelante, ¿no? Como dice Pablo también, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Pero ¿realmente la iglesia podría decir que yo soy hijo de Dios? ¿Usted podría decir de cada uno de los que está alrededor de usted, este es un verdadero cristiano? Ese es el parteaguas. Una persona que no está en comunión con Dios, aunque se llame hermano, nosotros como iglesia seríamos capaces de decirle, ¿ese es hijo de Dios ante la comunidad, ante el mundo? Yo quiero ser una persona que usted pueda decir, ese es hijo de Dios. Yo quiero que cada uno de nosotros podamos ser así realmente, hermanos. Y es por eso que el cuidado de la iglesia, si bien Pablo nos muestra que tiene que empezar quizás con lo más visible, no tenemos que permitir que ni aun el mínimo detalle, ni un poquito de pecado, ni un poquito de levadura quede en nuestra vida. Tenemos que buscar ser más como el Señor. Hermanos, entonces, el cuidado de la iglesia nos demanda a poner lamento en lugar de orgullo. Cuidemos este aspecto. Es fundamental. Veamos cómo el cuidado de la iglesia nos demanda actuar conforme a Dios en lugar de quedarnos en la pasividad o tranquilidad y comodidad. El cuidado de la iglesia nos demanda buscar santificar nuestra vida día a día, cada día, para ser más como Cristo. Y el cuidado de la iglesia nos demanda a tener en mente que por sobre todo debe estar la gloria de Dios. Ni usted ni yo somos los importantes. Cristo, el Señor, es el importante. Gracias, Padre, en esta mañana por lo que tú muestras, Señor, que sucedía en la iglesia de Corinto, Señor. Realmente es triste que tu iglesia llegue hasta ese punto, Señor, en el cual pisotee tu nombre de forma pública, Padre. No permitas que esta iglesia nunca sea así, Señor. Por favor, sácame a tiempo, saca a quien sea a tiempo, Señor. Saca lo incorrecto de nuestras vidas y corrígelo día a día, Señor. Te ruego, Padre, poder mirar algún día hacia atrás, Señor, y haber vivido, Señor, de forma tal que sea digno tuyo siempre, Padre. Te ruego, Padre, que tú estés trabajando en la vida de mis hermanos. Bendice, Señor, los momentos difíciles que estamos pasando como iglesia, individualmente también. Corrígenos aún, Padre, a pesar de que estamos cómodos, Señor, y creemos que no hay nada para corregir. Te rogamos especialmente, Señor, que puedas estar obrando a nuestros hermanos alejados de ti, Señor. Aquellos que realmente han nacido de nuevo, Padre, y que hoy en día no se congregan en ningún lugar, Padre. Toca sus corazones y su vida para que puedan buscarte a ti, Señor. Te rogamos más de tu misericordia por la vida de ellos, Señor, y por nuestra vida también, Padre. Y por la vida de aquellos que algún día pasaron, Padre, y hoy no están, y que no te conocen o no te conocieron, Señor.
Oramos para que tú puedas salvarlos, Señor. Oramos en tu misericordia por su salvación, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta mañana nuevamente. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.